La parte temática que nos compete es el límite de funciones complejas. Sin embargo, esta parte se les... Pues, Profe, ¿sí, dime? lo que pasa es que en mi caso con el aula anterior que estamos haciendo ahorita, he tenido varios inconvenientes, la verdad. Es un ¿Qué ha poquito pasado? complejo. O sea, ¿pero No, qué ha pasado? no, o sea, en el taller más que nada. O sea, sí presento algunas como que Ah, confusiones. ¿dudas? Sí, dudas. Listo. Entonces ahorita termino la guía y nos conectamos por grupos aquellos que tengan algunas inquietudes. ¿Qué te parece? Listo, profe. Gracias. Está bien. Eso, entonces vamos a dividir la clase en dos momentos. Esta guía es muy fácil. Y la siguiente, pues, no sé, en una media hora, unos 40 minutos, nos conectamos por grupitos a ver qué dudas existen. Eh, entonces, para que lo tengan en cuenta aquellos que estén conectados. Listo, entonces voy a empezar la guía porque no nos podemos estancar en la temática. Recuerden que ustedes tienen un plan de estudios, lo cual tiene que ejecutarse de la mejor forma. Eh, lo que ustedes van a realizar en mi parcial es límites y derivadas complejas, ¿sí? Pero de la manera en que se realiza es de manera análoga como ustedes lo hacían en cálculo vectorial y en cálculo diferencial. ¿Cómo así, profe? Lo que les acabo de decir, muchachos, es que ustedes en su trabajo de solución de ejercicios van a tener que resolver límites, así como lo hacían con el profe John Cerón en cálculo diferencial y no sé pues con quién lo hicieron el cálculo vectorial, ¿sí? Estas dos se juntan y ustedes deben resolver ese tipo de límites que ya saben hacerlos por medio del cálculo de funciones de variable compleja. Entonces vamos a entender por qué. La definición viene siendo exactamente igual, ¿sí? Si ustedes miran la interpretación gráfica, bueno, primero la lectura, ¿no? Sigue siendo igual, el límite cuando el complejo z tiende a z sub 0 de la función compleja f de z va a ser un punto W. Ya ese punto W, que es un complejo, se le va a llamar el respectivo límite. Y ustedes con lo que vieron en cálculo diferencial, que espero estén muy atentos, saben que la distancia que existe entre la función compleja y su límite es un número aproximadamente cero, ¿sí? Porque la definición nos dice que el límite va a ser el tope máximo que alcanza la función, ¿sí? Entonces, eso se sigue manteniendo en variable compleja. Entonces, profe, ¿y cómo sería más o menos con un dibujito? Entonces, con un dibujito, ya ustedes lo van a recordar, les presento pues obviamente el cálculo vectorial. Vamos a ver. La interpretación gráfica que ustedes van a hacer en el parcial es sencilla. Dice que en el análisis gráfico, el límite de una función compleja no se puede representar en 4 dimensiones, ¿sí? Por ende, debemos representar el límite como una función vectorial con gráfica de 3 dimensiones. Z tomado en el plano XY y el resultado tomado como la parte real de W. ¿Sí? Profe, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo le pregunto a su compañero Juan Sebastián. Juan Sebastián, por ejemplo, en cálculo vectorial, siempre manejaban las 3 dimensiones, ¿sí o no? Sí, profe. Correcto. Muy bien. Recordemos que esto era X, esto era ¿y esto qué Y allá es? arriba Z. Excelente. Entonces, ingenieros, ahí no podemos fallar en el parcial. Esto ya es un repaso de vectorial. X, Y, Z, estos son los ejes positivos, los que acabo de describir. Pero, Sebastián, tenemos un problema, por ejemplo. ¿Por qué? En las funciones complejas, si yo evalúo una función que depende de X más Y, que son dos términos, el resultado también me va a dar ¿cuántos términos? Dos términos. Dos términos. U más IB. O sea que si yo quisiera graficar esto no lo puedo hacer, Sebas, porque este resultado es en ¿cuántas dimensiones? Dos dimensiones. En 4. En 4 dimensiones.
Profe, ¿por qué en 4? Porque arrancas de dos variables y llegas a dos variables. Lo único que Ya, puedes claro. hacer es arrancar de dos, o sea, de X y obtener un ¿qué? Un tercer valor. Cuando yo arranco de dos valores y obtengo un tercer valor, eso sí lo puedo hacer, Sebas, porque eso sería el plano de tres dimensiones. Ahora, y entonces, profe, ¿cómo sería el análisis del límite de funciones complejas en el plano complejo si usted nos acaba de decir que yo no puedo graficar en perdón, en cuatro dimensiones? Fácil, Sebastián. Tú graficas la función o tomando o la parte real o qué, o la parte Imaginaria, claro. para poder graficar. O sea, el límite lo vas a poder graficar reemplazando X y Y, pero o tomas la parte real o tomas la parte imaginaria, pero no puedes tomar las dos, porque si tomas las dos daría cuatro dimensiones, y eso no lo podemos graficar. ¿Listo, Sebas? Eso, profe. Entonces, ahora sí, mira aquí este ejemplo de chévere. Si yo organizo las ideas, ¿sí? O sea, es chévere identificar, ¿sí? Que si yo cojo un punto en el plano, aunque no lo alcances a ver, Sebas, esto es X y esto es Y. Si tomas un punto complejo de coordenadas X, Y, en este caso X real y Y imaginario, ese punto al evaluarlo en una función compleja va a tener un tope máximo. ¿Vamos hasta ahí, Sebas? Sí, profe. Y ese tope máximo, ingenieros, ¿sí? Solamente puede ser o la parte real, en este caso de la función f de z, o sea, de w, o la parte imaginaria. Yo aquí tomé la parte real, ¿sí? O sea, que al evaluar un complejo yo puedo graficar únicamente el tope máximo como la parte real y ahí ya me quedaría la gráfica. A este valor se le llama límite. ¿Por qué? Porque al evaluar este punto complejo x más y tiene un tope máximo y ese tope máximo se le llama el límite. Entonces, eso es para la parte gráfica. Entonces, ingenieros, cultura general de un ingeniero. Las funciones complejas se pueden graficar en tres dimensiones únicamente si al resultado se le toma o la parte real o la parte imaginaria, ¿sí? Más no podemos graficar las cuatro dimensiones al tiempo. Ya entendiendo ese aspecto, ¿sí? El cálculo ya se vuelve muy sencillo. Entonces, ¿por qué, profe, dice eso? Porque ustedes en su examen de especiales corte 2, nivel 2, recuerden que en la ingeniería el nivel siempre va a estar aumentando constantemente. Entonces, ¿por qué se les va a convertir en algo sencillo? Recuerden que si hay algo que no entiendan a medida que voy explicando, pues deben hacérmelo saber. ¿Listo? Pero miren de sencillo que van a resolver el taller. Los límites, Sebas, en este caso son muy sencillos como lo hacían en cálculo diferencial. O sea, vamos a ver el ejemplo típico, el fácil. Recuérdame, Sebastián, ¿cuál era el ejemplo o límite fácil que uno podía resolver en los límites? Es, eso no era x sobre x más uno. No. Límite. O sea, sí, yo te entiendo eso, pero ¿en qué consistían cuando estabas con el profe John esos límites sencillos de hacer? ¿Cuáles eran? Aquellos que, ¿qué? Ah, aquellos que su denominador no era igual a cero. O aquellos que solo se reemplaza, no te Ah, sí. olvides. Eso se llaman límites numéricos, ingeniero. Límites numéricos, aquellos que solamente hay que reemplazar el valor hacia donde tiende z. Entonces, Sebas, si en el taller del libro les aparece un ejercicio de estos, pues es muy sencillo la comprobación. ¿Hacia dónde tiende z, Sebas? Hacia uno. ¿Y qué pasa si reemplazo en el numerador y en el denominador? En el numerador quedaría uno y en el denominador quedaría uno más uno. Un medio. Excelente. O sea, ¿qué límite tiene como resultado? Un medio, y ya acabaste. Sí.
Entonces, no lo olviden, ingenieros, eso se llama límites numéricos. Aquellos que solo se reemplaza el valor de z o de x, como quieran verlo, y el resultado me da de manera inmediata, se llaman límites numéricos. Entonces, Sebas, ¿qué significa eso gráficamente? O sea, que si yo grafico la parte real de la función compleja, me voy a inventar un dibujo, algo así. Si z vale 1,0, voy a ponerlo aquí, el tope máximo que alcanza, ¿cuánto sería? 1 medio. O sea, que si aquí está el complejo z igual a 1, su tope máximo sería 1 medio. ¿Vamos hasta ahí, Sebas? Sí, profe. Excelente. Entendido. Listo. Entonces, ese es el estilo de ejemplos. Estoy en el ejemplo básico, el ejemplo numérico, en el cual todos los que estamos conectados debemos trabajar y entender. Ese tipo de límite sigue siendo igual, así como lo trabajaban en cálculo diferencial. Sigamos. Por ejemplo, ya con la parte de la parte matemática de este tipo de ejercicios, aparece este otro límite, también es típico. Sebas, ¿qué pasaba con esos límites cuando yo reemplazaba con tu profe de cálculo diferencial y multivariado? Ustedes reemplazaban y les daba 0/0. Se aplicaba la ley de L'Hopital, recuerdo, Muy más o bien, menos. una de ellas es la ley de L'Hopital y otra forma, La otra forma, la que yo realizo con frecuencia es dividir arriba y abajo por ese z, en este caso el de mayor grado para que se cancele. Y así no. nos dé. Ese se aplica más que todo, Sebas, se aplica en límites al infinito. Ah, Ese sí, que sí, me el acabas de decir, infinito, sí. ese es el Ujú. método de límites al infinito, en este caso no. Entonces, tú ya me diste una idea, una puede ser L'Hopital, muy bien, te recuerdas L'Hopital, también lo vas a poder aplicar en mi parcial, sí, pero lo vamos a ver más adelante. Y la otra, ¿quién más se acuerda de los ingenieros que está conectado? Otra forma, aparte de L'Hopital, para resolver este tipo de límites, al darme 0/0. Ya me Había que acordé resolver la indeterminación, ¿no, profe? Muy bien, ¿y cómo se resuelve esa indeterminación? Factorizando. Excelente. ¿Cómo te llamas? Elkin Ortiz, profe. Elkin, si me dices cómo lo harías tú factorizado, te pongo décima para el parcial. ¿Te le mides o no? Bueno, profe, ok. Listo, no pasa nada. Si hacemos bien, ganamos. Si hacemos mal, no pasa nada. Listo, Elkin. Entonces, la metodología del taller de variable compleja o de especiales, en este caso con funciones complejas, es muy sencillo. Esto quedaría así, Elkin. Te voy a ayudar en la primera parte. Límite, tienes que colocármelo en el taller, en el aula virtual. Cuando z tiende ahí, bien bonito, ¿sí? Y Elkin, el numerador, pues ya está simplificado, no le puedo hacer nada. Elkin, ¿cómo factorizarías abajo z² más 1 con tus conocimientos como estudiante de ingeniería de quinto, sexto semestre? Vamos, Elkin, ganemos esa décima. ¿Cómo factorizarías z² más 1? Mm, lo pienso, profe, a ver. Te doy una pista, es parecida a diferencia de cuadrados, pero acá es suma de cuadrados. La diferencia de cuadrados solo se puede aplicar en los reales. En los complejos también se puede aplicar la diferencia y la suma de cuadrados. Esa es la ventaja. ¿Quién quiere la décima? ¿Quién me dice cómo factorizar z² más 1? Profe, ese z se lo puede descomponer en x más y. No, te queda más difícil. En ese tipo de ejercicios te queda más complejo. Es mejor que lo trabajes en la guía del aula virtual así, con zetas, para que lo puedas trabajar bien bacán. ¿Nadie, ingenieros? Profe, eso se lo puede tomar como z al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Sí. Ya, a ver, creo que... A ver, voy a hacerlo por acá.
podemos perder el Vendría tiempo. siendo, profe, como primero la raíz se pone z y z, Ajá. y ahora sí se le coloca, a ver, ahí debería ser menos y menos para que dé el signo del centro y 1. Aquí cambia, es un poco diferente, y te voy a explicar por qué. Tú sabes que cuando yo haga i por i, ¿qué va a dar? I al cuadrado, ¿sí o no? Y al cuadrado. Ujú. Pero i al cuadrado, ¿qué signo tiene? Negativo, profe. Bien, Pues si lo resuelve un la negativo, escuela se va a volver ¿qué? Mal. positivo. Cuando tú no puedas resolver a simple vista este tipo de expresiones, aplica la igualación a cero, que lo voy a darle como cortesía, que ya deberían irlo manejando, pero lo voy a hacer otra vez. Igualas a cero, ¿listo? Este positivo pasa al otro lado a ser ¿qué? Negativo, profe. Negativo. Y para cancelar el cuadrado, ¿qué hago a ambos lados? Elevamos a la raíz. Excelente. Pero como es de grado 2, ¿cuántas soluciones tiene? 2. La positiva 2. y la negativa. Pero Elkin, ¿cuánto es la raíz de menos 1 en complejos? Y Excelente. Y, profe, Entonces, ¿qué significa? Que en un lado va a ir i positivo y en el otro lado va a ir ¿qué? I. y negativo. Ahí ya. Entonces, cuando tengas ese tipo de problemas, igual a cero, despeja z y con gusto ya te queda la solución. Entonces, Elkin, ahora sí continuemos. Pues ya perdimos la décima, pero no importa, continuemos. ¿Qué se cancelaría? El z menos i, arriba y abajo. ¿Y qué me quedaría entonces? Límite. Recuerda que el límite va hasta el final, hasta cuando ya evalúes la i. Cuando z tiende a i, ¿de quién? ¿Qué sobra De arriba? z, un 1. Muy bien. Sobre. Z más i. Muy bien. Y ahí ya puedes evaluar i, Elkin. ¿Cuánto quedaría? Sí, quedaría 1 sobre 2 i. Excelente. Pero esa respuesta no te va a salir en el parcial como opción de respuesta. ¿Por qué? Sebas, ¿por qué esa respuesta no aparece en el respuesta? puede ser porque esa I puede ir arriba. Exacto, exacto, tienes que afirmarlo. Profe, Ajá. no puede ir esa ahí arriba, hay que aplicar el conjugado, ¿sí o no? ¿Cuánto quedaría? Al conjugado tiene que aplicar, entonces eso sería Menos un medio 2i. ¿Sí o no, Sebas? Sí. Y arriba y abajo, o menos i, como quieran, al final les va a dar, haber aplicado por el conjugado arriba y abajo, les va a dar menos un medio de i, y esa es la respuesta. Eso ya no manejan, hacer aplicar el conjugado arriba y abajo, pues por eso lo estoy pasando rápidamente. Entonces, pero conclusión, ingenieros, todo lo que aprendieron en cálculo diferencial, conjugados, factorización, Ruffini, la famosa fórmula del estudiante, se sigue aplicando en el campo de ¿qué? De los límites complejos. Entonces, ahí no hay opción a equivocarnos, tenemos que trabajarlos en la manera más fácil posible a la hora de realizar los ejercicios. Sebas, ¿alguna pregunta de ese ejercicio o quedó claro? Quedó claro, profe. Elkin, Sí, profe, quedó claro. listo. Entonces, muchachos, este proceso requiere, como sea, estar pendientes, o sea, la matemática ustedes lo saben, ingenieros, es importante estar haciendo ejercicios. Entre más investigue, entre más ejercicios haga, pues más rápido le voy a tener cogido el hilo, ¿sí? Eh, esta asignatura de matemáticas especiales requiere mucho compromiso de ustedes, ¿sí? Mucha lectura, ¿sí? Es una de las, por eso se llama especiales,
porque requiere el compromiso de todos a la hora de trabajar fuertemente en este tipo de ejercicios. Profe, pero ¿por qué borra si necesitamos también tener eso? Pues el profe Jonathan les preparó su guía y les colocó bien bonito acá abajo todo lo que hicimos ahorita. Vamos con un tercer ejemplo. El ejemplo que aparece en sus pantallas, ¿sí? Es un ejemplo de límites. Y se dan cuenta aquí a la parte de la solución, ¿sí? Numérica. Lo primero que debemos hacer, Sebastián, es reemplazar, ¿sí o no? Para ver qué pasa. Sí, profe. Entonces, el profe de cálculo vectorial y el profe de cálculo diferencial les llaman primero ingenieros, antes de que apliquen cualquier cosa, reemplacen a ver qué pasa. Sebas, de manera mental, ¿qué pasa si yo cojo aquí en la Z y reemplazo 1 más I? ¿Qué pasa? A ver. Da 0, por lo que me doy cuenta. Muy bien, da 0. Listo. Ajá. Ya estás manejando bien la parte mental. ¿Cuánto da, Sebas, 1 más I al cuadrado? ¿Cuánto? 1 más i al cuadrado. Sí. 1 sería 1 menos 1 igual a 0 también. No, aquí aprendes. Ah, ya ahí sería 1 al cuadrado, Pero espera, 2. Sebas, te voy a enseñar una pista que la puedes aplicar en el taller. Listo, ojo aquí, apréndela. Listo. Tú vas a GeoGebra, que es la más rápida para trabajar, o a MATLAB. Lastimosamente en mi equipo se dañó el disco duro, me toca volverlo a instalar. Y el online no lo he instalado, pero lo voy a hacer aquí. 1 Listo. más I elevado a la que? A la Al 2. cuadrado. Ajá, a la 2. Ya 0 más 2i, o sea, ¿queda cuánto? 2i. 2i. Entonces, si el profe Jonathan te está haciendo hacer el taller de aula virtual de la semana de límites y derivadas, pues no tengas inconveniente, utiliza porque el tiempo es lo que necesitas. Entonces, aquí iría 2i, ¿vamos hasta ahí? Sí, claro. De ahí 2 multiplicado por z que vale 1 más i. ¿Cuánto quedaría? Quedaría Eso sería 2 menos 2i. 2i. Y eso Ajá. no Ya me di cuenta de lo que pasó ahí. eso. ¿Qué pasa y cuánto da el denominador? 0 también. Muy bien. Nada que hacer. O aplicas el L'Hopital, según lo que te diga el profe, ¿no? Si el ejercicio te dice el profe, resuelva este límite sin decirte con qué método, puedes aplicar lo que tú quieras, Sebas. Pero si el profe Jonathan te dice en el parcial, resuelva el siguiente límite factorizando, lastimosamente debes factorizar, Sebastián. ¿Listo? Listo, profe. Ahora bien, ahora sí voy a ver si ganas décima, tú que estás participativo. El quien la perdió, pues no miramos fácilmente cómo factorizar z al cuadrado más 1, pero ya lo aprendió. Listo, a ver, voy a evaluarte ahí rápidamente. ¿Cómo factorizo este trinomio? Se me ocurre factorizar las z, profe, y sumarle un 2 fuera del paréntesis. ¿Podría ser? Díctame entonces, ¿cómo sería? Listo. Entonces abajo quedaría z factor de z menos 2 Ajá, y fuera del paréntesis quedaría más 2. ajá. Listo, ahora sí. Y en la parte de arriba, no, pues ahí sí quedaría ya eso, z menos 1 menos i. Claro, pero ahí no, si hago eso no se va a cancelar nada, o sea, no me sirve el método. Claro. Entonces, Sí. Sebas, te estoy haciendo acuerdo de algo que ustedes ya miraron. Factorizar significa empezar Profe, por un eso punto. no es trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo, Elkin? Sebas, ¿me escuchas? Sí, profe, sí lo estoy escuchando. Sino que escuché entrecortado. No sé si tú también escuchaste entrecortado. Profe, Sí, sí, es que a mí, no, profe, es a mí que se me va el internet por raticos. a ver, Elkin, tú me habías dado una pista buena. ¿Qué hay que hacer? A ver.
Primero, eso creo que es un trinomio cuadrado. Perfecto, profe. Entonces, si, supongamos que es trinomio cuadrado perfecto, entonces dos paréntesis. Una z aquí y z aquí. Elkin, ¿qué pasaba con los signos? Primero tocaba de encontrar el signo del centro, el que importaba, se me hace, profe. Entonces, muchachos, recuerden que el signo menos pasa intacto siempre en todos los ejercicios. Y el siguiente es el producto de los dos. Menos por más da menos. Pero Elkin, hay una desafortunada noticia. No hay dos números que multiplicados te den 2 y sumados menos 2. No es Toca por estudiante, profe. muy bien, toca por estudiante. Por eso le estoy dando estos ejemplos para que su capacidad mental empiece a aumentar, mirando que hay muchas formas de hacer los límites, ¿sí? Entonces ahí no debemos estancarnos. Entonces acaba de darnos la pista el compañero, la fórmula del estudiante. Pero Juan Sebastián, pues ahorita por cuestiones de tiempo, pues ustedes ya la saben hacer, reemplazar A, B y C rapidito, en menos de un minuto hacer el reemplazo y resolverlo, ¿sí o no? Sí. Porque la fórmula del estudiante ya la vimos. Entonces, yo lo que puedo hacer por ustedes es que si ustedes van a hacer su aula virtual, pueden usar una herramienta online fácil que les permita comprobar los ejercicios que se llama Symbolab o Wolfram. Entonces, si ustedes miran el ejercicio es z al cuadrado menos 2z más 2. Entonces yo voy aquí a Symbolab y empiezo. Z al cuadrado menos 2z más 2 igual a 0. Y Sebastián, hermoso, de una te genera las dos soluciones. ¿Cuáles son? Z igual a 1 más I y Z igual a 1 menos I. Excelente. Pero ojo, Symbolab es para que ustedes comprueben que lo que hicieron con la fórmula de estudiante está correcto. ¿Listo, Sebas? Listo, profe. Entonces, 1 más I y 1 menos I, profe. Entonces, ojo aquí. ¿Cómo era el método de resolver? Era sencillo, mira. La una solución nos dio 1 más I. Y la otra solución nos dio 1 menos I. Y Sebas, voy a ver si estuviste atento. ¿Por qué es que coloqué aquí menos y aquí menos? Sebas. Sí, profe. ¿Por qué coloqué menos? Para... ya, eso es para que se cancele con la parte de arriba. No. Elkin, ¿por qué esto va menos y menos? No colocan atención y es gravísimo. Entonces, Sebas, ojo. En un trinomio el primer signo pasa igual. Ah, sí, 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 sí. Y el Ya, por segundo es eso el mismo. producto de los dos. Menos por más, menos. Esa es la ley. Eso ya tendrían que saberlo, muchachos. Ahí viene el regaño. Sí, eso es muy básico. Son matemáticas básicas. Mejor dicho, no, cálculos. Viene siendo cálculo el trinomio. Entonces, ojo con esa parte. Yo lo expliqué detenidamente porque obviamente quiero que saquen una buena nota. Listo. Entonces, los que están conectados juiciosos, ¿sí? Porque esto se complica, o sea, si ustedes no dominan todos los cálculos al tiempo, lastimosamente no pueden pasar especiales. Tienen que dominarlos todos al tiempo. Entonces, ojo ahí, vamos a mirar el proceso. Profe, ya entendimos, el trinomio ya está factorizadito, mírenlo. Sí, aquí está. Y ahora bien, la pregunta es para Sebas, ahorita que lo estoy molestando tanto, para que aprenda y lo oriente a su grupo, al igual que Elkin, ¿sí? Que es un proceso que debemos realizar bien hecho. Sebas, a ver, quiero que me digas por qué se cancela este con este y no este con este. Porque ese menos afecta al 1 y al I. Entonces eso quedaría Z menos 1 menos I. Y el otro quedaría Z menos 1 más I.
entonces ahí no se podría cancelar. Esa es la razón. Muy bien. O la otra forma es que si yo factorizo el menos, ¿qué pasa con el signo del medio? Sale también y se convierte en más. Por eso se cancelan estos dos. ¿Y quién sobra? 1 sobre z, 1 menos i. ¿Quedó claro o alguno que esté conectado no entendió el por qué se cancela esos dos? Claro, por mi parte, profe. Listo, ingenieros. Ya con la solución, pues ya simplifiqué, cancelé, entonces reemplazo, ahora sí reemplazo 1 más i. Si yo reemplazo 1 más i, pues aquí quedaría 1 más i en z menos, aplico la ley de los signos. ¿Cuánto quedaría esto aplicando la ley de los signos, Sebas? Menos 1 más i. Muy bien. ¿Qué pasaría con los signos? Ahí el 1 se cancela y como resultado da 2i en el denominador. Excelente. Efectivamente. ¿Y qué pasa con el cuadrado en una división? El cuadrado se distribuye arriba y abajo, numerador y denominador, y pues eso da menos 1 abajo. Y 4, menos 1 por el i, y como el 2 al cuadrado da 4, entonces ahí queda. Excelente. Y ya, para pintura, como lo llaman algunos de mis estudiantes. Entonces, ¿cuál es la moraleja, Sebas, de estos 3 ejemplos de límites? Que si yo no recuerdo factorizar, pues cuando el profe les deje hoy el aula virtual con sus compañeros, tienen que reunirse. Lastimosamente hay grupos que se están repartiendo los ejercicios y así en el parcial les va a ir muy mal. En cambio, si ustedes se reúnen con sus compañeros, trabajan bien grupalmente, les aseguro que sacan más de 4 en el parcial. Pero si se reparten, lastimosamente no puedo hacer nada. Porque este examen requiere que se reúnan, analicen entre 4, ¿sí? Que piensen, no, miren muchachos, apliquemos aquí conjugado, miren muchachos, apliquemos factorización, miren, aquí apliquemos el L'Hopital. Pero si lo hacen así, vos haces el 1, entonces ahí sí hay inconvenientes gravísimos a la hora de realizar la actividad. Entonces, es bueno que lo vayan entendiendo y que no se le, o sea, lo que les digo, que no se les olvide, porque es una recomendación desde la pedagogía que manejamos todos los docentes de las facultades. Lo que acabamos de ver, Cevitas, es todo lo que tiene que ver con cálculo diferencial, factorizar, conjugado, pues trinomios. Cuando es con raíces, ¿te acuerdas cuando resolvías con el profe John Cero límites con raíces o no? Sebas. Profe, una Sí. preguntita. ¿El conjugado también se lo podría hacer de primera? O sea, como primera opción también, porque recuerdo Sí, que... claro. Por eso te estoy haciendo acuerdo. El conjugado se lo puede aplicar siempre también cuando necesites factorizar. Recuérdame el conjugado de esto que acabo de hacer. Eso sería x No, arriba multiplicando. no. No te estás acordando. Se multiplica con las raíces con signos cambiados. Conjugado es negarlo, Cevitas. Sí, eso, sí. Arriba y abajo. Bueno, aquí se lo forma. Entonces yo no puedo regresarme a cálculo diferencial, muchachos, lastimosamente. Pero yo lo que quiero darles es el brochazo de que todo lo que aplicaron en cálculo diferencial y multivariado lo van a poder aplicar acá en especiales. Pero no me puedo regresar a explicarles otra vez diferencial. Eso sí tiene que estar claro a la hora de resolver los ejercicios. Entonces, pero yo sé que ustedes con una empapadita, o sea, con ejercicio, ya, si lo hacen grupalmente, les va a ir muy bien, ¿sí? Como les fue a al grupo de matemáticas especiales. Del otro sitio de trabajo, pues les fue muy bien en este taller. La nota más baja fue 4.3. Estoy seguro que ustedes también van a sacar una buena nota. Miren aquí. En la parte ya de
Profe, ya nos dijo que eso es ¿cómo haríamos una forma análoga del cálculo multivariado? Sebas, ¿quién les dio vectorial o cálculo multivariado? A mí me dio Mónica Obando, creo. Creo que se llamaba así. Muy bien, pues excelente docente, Moniquita. Entonces Mónica les enseñó, muchachos, les enseñó a calcular límites o de límites de funciones de varias variables. Entonces, Sebas, si a ti te aparece este límite en el parcial o en el aula virtual, pues no te asustes. ¿Por qué? Tú ya sabes que el módulo de un complejo es la raíz cuadrada de ¿quién? De sus componentes al cuadrado. Muy bien, de su parte real y su parte ¿qué? Imaginaria. Cuadrada. Z es lo mismo que tener X, Y, ¿sí o no, Cevitas? Sí, profe, ¿verdad? Porque X es la parte real y Y es la parte imaginaria. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Listo. Entonces, si a mí me dicen que calcule este límite de forma como análoga al cálculo multivariado, lo único que hago es reemplazar. ¿Cuánto valdría X? 1. 1. ¿Y cuánto valdría Y? 1 también. 1 más 1 da 2, pues esto daría la raíz de 2. Pero pasa algo chévere también, Sebastián, con esta clase que te estoy dando, que también puedes factorizar, también puedes explicar conjugado. Supongamos que este límite nos hubiera dado, pues, división entre cero, pues un ejercicio que nos dé división entre cero, también puedes factorizar, aplicar trinomios, diferencia de cuadrados, conjugado, lo que tú quieras, porque eso ya más o menos en el esquema es lo que se aplica en el cálculo vectorial. ¿Si lo recuerdas o se te olvidó ya? Se va. Sí, profe. Ya Entonces, se refrescan un poquito ya la mente. si lo miras, el análisis es duro, o sea, porque recordar todo para uno es difícil. Pero, como les digo, ya cuando empiecen a hacer los ejercicios, van dándose cuenta que sí se puede recordar algo que ya vi. ¿Listo? Entonces, espero que con tu grupo sí se reúnan a trabajar en estos ejercicios. Listo, pero profe, usted en el parcial de especiales nos colocó límites al infinito. Entonces, pues claro, muchachos, les estoy diciendo que el cálculo multivariado, ¿sí? Y el cálculo diferencial se aplica igual en el plano complejo. Entonces, aquí les traje una nueva noción, los famosos teoremas del infinito. Por favor, chicos, si alguno de ustedes apenas explique lo que estoy explicando en estas nuevas nociones, no entiende, tiene que hacer la mano o activar su micrófono y decir, profe, no entendí, porque lo van a utilizar. Les aseguro que esto les va a salir del parcial, ¿sí? Entonces vamos a mirar con Sebas las nuevas nociones. Entonces, ¿qué dice esta teoría? Dice que existen unos teoremas que permiten calcular límites complejos cuando los valores de z tienden al infinito o los resultados son infinitos. Entonces, dos estrategias para hacerlo. O lo hacemos como lo hacemos en cálculo diferencial, que como dijo Sebastián, hay que mirar la mayor potencia y dividir término a término con la mayor potencia, ¿sí? O planteamos el teorema, ¿sí? Entonces, ojo con esto, si en el parcial les dice aplique el teorema, deben aplicar el teorema. Si no les dice, pues pueden hacerlo como lo aprendieron en cálculo diferencial. Entonces, ingenieros, vamos a leer el teorema número 1. Por favor, Elkin, colabórame con la lectura del teorema A. Sí, profe, desde el principio Sí, dice teorema sea A. f de z una función. Eso, desde ahí. Listo, profe. Sea f de z una función compleja y z0 un número complejo, entonces tenemos que el límite de z cuando tiene z sub 0 de f de z es igual al infinito, sí, solo sí, el límite de z cuando tiende a z sub 0 es igual a 1 sobre f de z igual a 0. Muy bien. Entonces,
Profe, ¿cómo aplico eso en el parcial? Todos los que están atentos a mi clase tienen que hacerlo de la siguiente forma. Ustedes son como, han venido con un proceso matemático fuerte, con la parte de la ingeniería. ¿Quién me quiere decir qué significa sí y solo sí? Le doy una décima. Una condición que no, que tiene que ser 100% cierta, por así decirlo. No. ¿Quién más? Decimita para el parcial. Profe, eso sí, solo sí significa que si solo se cumple algo, se puede hacer eso, sí, del resto no. Tampoco me sirve. ¿Quién más? Les voy a hacer acuerdo de algo, a ver, ahí ganan. Les doy 2 décimas, ahí estoy más generoso. No una, sino 2. Y les voy a hacer acuerdo del símbolo matemático. Sí, solo sí es una flecha con doble sentido. ¿Quién me quiere ganar esas 2 décimas? Que se podría decir con eso que es lo mismo de un lado para el otro. Excelente, eso es sí, solo sí, que se aplica de la izquierda a derecha o de derecha a izquierda. O sea, yo puedo demostrarlo de aquí para acá o de acá para acá. Eso se llama un sí, solo sí, es una doble implicación, ingenieros. Doble implicación en la parte matemática, lo van a utilizar en sus maestrías. Sí, solo sí es una doble implicación, o sea que ustedes van a poder demostrar de aquí para acá o de acá para acá. Ahí ya la tomaste bien, o sea, ganaste las 2 décimas, joven Sebastián, muy bien, doble sentido. Entonces yo lo voy a tomar, ustedes como quieran escogerlo, según la forma del ejercicio, tienen que mirar hacia dónde coger la flecha. Pues vamos a ver un ejemplo. Y si no entienden, les insisto, me tienen que decir, porque eso es la intención de la clase de hoy. Listo, entonces vamos a mirar. Entonces llega el parcial y en el parcial y me sale este ejercicio durísimo, este de aquí. Este límite. Entonces, control C, voy a pegarlo en otro documento para hacerlo bien bacano. Y ustedes en su cuaderno, en su agenda de especiales, que tiene que tener una agendita de especiales bien bacana, se dan cuenta que este límite que aparece en sus pantallas, pues, se podría resolver aplicando uno de los teoremas, ¿sí? La clave es identificar el teorema, muchachos. Pues, ¿cómo así, profe? Ustedes miran este teorema, voy a copiar y lo voy a pegar acá en este documento. Este teorema, en la parte ya del uso, se dan cuenta que para yo probar que este límite de esta función compleja es infinito, lo puedo demostrar siempre y cuando se cumpla esto. ¿Por qué tengo que partir del lado izquierdo, Sebastián? A ver, dime por qué. ¿Por qué se parte del lado izquierdo? Sí. Ah, pues porque ahí está la asignación de la función, en Muy donde bien. donde se dan los parámetros iniciales. Exacto, esa es la respuesta, me da parámetros. Z tiende a un número, Z tiende a un número. Aquí está la función, aquí está la función. ¿Y el resultado cuánto es, Sebas? Infinito. El resultado es infinito. Infinito. O sea, que el éxito en el parcial es identificar qué teorema debo utilizar matemáticamente para demostrarlo. Entonces, Sebastián, cuando yo identifico los parámetros, pues yo tengo que comprobarlo utilizando ya partir del lado derecho y llegar al lado izquierdo. Si no se cumple, pues tengo que colocar en opciones de respuesta, profe, eso es falso. O si se cumple, profe, eso es verdadero. Entonces vamos a demostrarlo los dos, Sebastián, a ver cómo nos va. ¿Listo? Listo, profe. Espero no me falles, vamos a ver. Entonces, profe, ¿cómo hacemos eso? No, pues fácilmente. Ustedes cogen, voy a control C, cojo el teorema y lo aplico el teorema. Voy a aplicar el teorema. Donde vaya f de z, Cevitas, pues reemplazo lo que es f de z.
¿Quién es f de z? Pues esto de aquí. Eso, y z más 3. Listo, ya, lo reemplacé. ¿Quién es z0? Menos 1. Sí, ahí está. Ahora bien, ¿cuánto vale el z0 del lado izquierdo, Sebas? Infinito, se podría decir. No, O el también, z0 y el z0 aquí son los mismos. entonces tiene que valer menos 1. Ojo con eso. Si no me lo demuestran así, lastimosamente, al no poder aplicar bien el teorema, tengo que disminuirles la calificación. Listo, muy bien. Listo. Ahora sí, colocamos 1 sobre la función. ¿Pero qué es la función, Cevitas? La función es la inicial, esa. 1z y Es z, control perdón. C, control V. Ajá. Listo. Otro renglón. Yo les voy a compartir este archivo para que lo tengan, para que vayan copiando y pegando. Si quieren hacer el aula virtual, les facilite el trabajo. Pero, Cevitas, para nadie es un secreto que aquí puedo aplicar la famosísima ley de ¿qué? Ley de la oreja. Claro, típica, no solo en las matemáticas básicas, sino en el álgebra avanzada. Entonces, facilito, si yo aplico, Cevitas, la ley de la oreja, ¿qué me quedaría dentro la solución de esa fracción? Quedaría inversa. Z más 1 sobre y z más 3. Excelente. Entonces ahí no tengo que tener ningún inconveniente. Arriba me quedaría z más 1 y abajo me quedaría iz más 3. Listo. Pero aquí pasa algo chévere, Sebastián. Si yo reemplazo ya el valor de menos 1, quedaría arriba en el numerador. En el numerador ya daría menos 0. Daría 0 y abajo, Daría 3 menos i. muy bien. Pero ¿cuánto es 0 sobre 3 menos i? Eso es igual a 0. Entonces, ¿se cumple el teorema? Sí. Excelente. Por lo tanto, acabo de demostrar que ese límite sí tiende ¿a dónde? Al A infinito. infinito. ¿Qué significa eso, profe, gráficamente? Significa que si yo tengo una función en 3 dimensiones, porque no puedo graficar en 4, x, y y z, y que cogí el punto menos 1, este punto no tiene dónde parar en la gráfica compleja. ¿Sí o no, Sebastián? Sí, profe. Entonces, cuando un punto lo evalúo en una función y este punto no tiene dónde parar, por ejemplo, si estuviera una grafiquita aquí y hay un punto donde para, ahí sí tendría límite, que sería cualquier valor entero o fraccionario real. Pero cuando la función la evalúo en un punto y no tiene dónde parar, o sea, dónde chocar, ese límite va a dar infinito. Eso es lo que les enseñaban a ustedes en cálculo diferencial y les hacían hacer las gráficas en GeoGebra. Pues eso es lo que hacen mis estudiantes de diferencial. Pero no, si no nosotros lo recordaban, pues ya les recordé. Ahora sí, sinceramente, Cevitas, ¿qué te pareció el teorema? ¿Difícil o si es comprensible? El teorema, no, sí, está. No, sí, se podría decir que está bien, chévere. Sí. Simplemente se tiene que invertirlo al final, ¿verdad? Sí, nada Y más. reemplazarlo. Y reemplazar el valor. Ese es el Ujú. teorema. Entonces, no sé de los que estén, los chicos o los ingenieros que estén conectados, si alguien tiene alguna inquietud sobre lo que acabamos de hacer con Sebastián. Elkin, ¿qué te pareció, Elkin? Profe, la verdad solo pude ver el principio porque lo que usted hizo se me fue el internet y ya miré el resultado al final. Ah, ya. Entonces les recomiendo pues ver la clase, ¿no? Grabadito está. Entonces vamos a continuar. Ah, sí.
Vamos a continuar. Entonces, este proceso, vamos ahora sí al teorema B. Entonces, Evitas, por favor, léame el famosísimo teorema B. Listo, el teorema B dice que límite cuando z tiende a -1 de la función iz No, más 3. no, ¿Qué? este, Ya había. Ajá. Límite de z cuando tiende a infinito de la función f de z es igual a w sub 0 si y solo si el límite de z sub 0 es de la función 1 sobre z es igual a w sub 0. muy bien, ese es el teorema B. Entonces, ojo ahí, tienen que en el parcial no asustarse, solo analizar qué teorema aplicar para poder resolver ese tipo de inconvenientes. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Tus compañeros, Sebas, lastimosamente la mayoría dice que tienen problemas con el internet, entonces tenemos que trabajar los dos para que ellos cuando vean el video puedan solucionar. ¿Listo? Eso, profe, está bien. Vamos a trabajar los dos. Vamos al ejemplo. Entonces, Evitas, en este archivo que estoy trabajando para ustedes, es este ejemplo. Ejemplo del libro de Murray, que está como ejercicio, yo lo voy a solucionar contigo. Hay muchos ejercicios que ustedes tienen que hacer sobre esto. Entonces vamos a aprenderlo. Lo primero que te dije, Evitas, es identificar qué teorema aplicar. Entonces, si vamos al ejercicio, en este caso, nos damos cuenta que la solución se puede hacer únicamente con el teorema B. Entonces vamos a ver. Sebas, ¿por qué debo aplicar el teorema B? A ver, dime tú. Porque, porque z tiende a infinito, ¿verdad? Muy bien, Z tiene infinito, pues Z tiene infinito. Sigue. Ajá. Y hay y esto nos da una solución, que Una ese doble. solución, eso. Esto es un número, puede ser un Ajá. real o un complejo. En este caso, la solución es un ¿qué? Un real. ¿Listo? Sí. Entonces, yo debo partir nuevamente del lado izquierdo y llegar al lado derecho. Pues te confieso algo, la mayoría de ejercicios del libro, todos tienen este mismo proceso, de aquí a... ¿Listo? Ya te dejo esa pista. Entonces, ya con eso, lo único que hacemos es vuelve y juega. El proceso se vuelve el mismo de siempre, se vuelve monótono, ¿sí? Porque la demostración de ese tipo de ejercicios complejos es únicamente copiar y pegar. Mira por lo que te digo. Entonces aquí tengo control C para copiarlo. Listo, Chevitas, díctame. Eso, profe, el límite de z cuando tiende a infinito. Bueno, eso queda ahí. De la función 2z más i sobre z más 1. Control C, control V, igual a cuánto. Igual a 2. O sea que ahí se pasa el límite tal cual. ¿Listo? Ahí se Ahora, lo si te dejo. confieso algo, Cevitas, te confieso algo, en este límite se equivocan, no sé por qué. No sé por qué, cuando evalúo el proceso, se equivocan, lo hacen mal. Entonces, es importante, pues, que los dos expliquemos bien a tus compañeros. Entonces, ahí va la explicación. F de z, ¿quién es? Pues, profe, F de z es 2z más i, díctamela, 2z más i sobre z más 1. sobre z más 1. Listo, profe. Pero, Cevitas, tuviste hartísimo cálculo diferencial, pues. ¿Quién es f de 1 sobre z? ¿Qué significa evaluar f de 1 sobre z? Invertir la función. Lo que está en el denominador pasa al numerador. No, eso es 1. Ese es el teorema 1. Este no es el teorema 1. Si yo te digo, Cevitas, que esta es la función f de 7 y te digo que me calcules f de triángulo, ¿cuánto es? ¿Cómo, profe, cuál era la pregunta? Ahí me dejó. Ya, esta es la función, Sebastián. Sí. Esta es la función Ajá.
Sí, ¿Cuál es el valor de entrada? Z. Pues si a mí me dicen calcule f de triángulo, pues yo me río. Les digo, bueno, 2 triángulo Ya, más ajá. i sobre triángulo más uno. Eso ya deberían manejarlo, Seba, Sí, porque es lógico. claro. Entonces, ¿cuánto es f de uno sobre z? F, F de 1 sobre Z sería 1. No, eh, ¿cuál es el valor de entrada? 1 sobre, 1 sobre Uno Z sobre sería z. ahí. Donde vaya z, ¿qué vas a colocarle ahora? 1 sobre Z. Eso, pues 2 Ah, ya. Ah, sobre entonces ahí 1 va sobre z más I. más i Ajá. Ya. sobre, Sobre 1 sobre Z más 1. ya. Entonces, Sebas, ahí sí me dejaste mal, ¿no? O sea, me dejaste mal porque el cálculo diferencial requiere que ustedes, ya que son de semestres avanzados en la ingeniería, pues esto es lo básico, o sea, reemplazar el valor de entrada. Entonces, por eso te acabé de decir en su momento que aquí se equivocaban, ¿sí o no, Sevitas? Claro, profe, sí, no, es que yo Por tenía favor, por pensado que favor, era el 0 listo. de Z. Por favor, aquí te acabo de explicar como quien dice, como si fueras un nuevo estudiante de cálculo diferencial, como si fuera tu primer clase de cálculo diferencial. Entonces no pueden fallar ahí. Les acabo de explicar con triangulito, con 1 sobre z, entonces ahí no podemos fallar. ¿Listo, Sebas? Listo, profe, sí. Qué pena. Listo. Entonces eso es elemental. Entonces vamos a allá la parte de la solución. Entonces, no, profe, ha sido fácil. Aquí, en vez de evaluar z, evaluamos en la función donde vaya z, 1 sobre z, y lo que nos quedó, lo tengo aquí abajito, sería esto de aquí. Y tú me lo dictaste. ¿Sí o no, Cevitas? Sí, profe. Y si eso es, si lo que realice aquí en las operaciones elementales, ¿cuánto tiene que darme? A ver. 2. Bien. Aquí es W sub 0, aquí también es W sub 0. Entonces, en este caso, ¿qué pasó aquí? Si en este caso W sub 0 es 2, acá también va 2. Y ahora sí vienen las operaciones básicas, Sebastián, que es la ley de la carita y la ley de la oreja. Entonces, si tú haces mentalmente la carita arriba y abajo, ¿qué daría? A ver. Eso sería 2 más I sobre Z arriba. Muy bien. Arriba quedaría, a ver. Z, no, ¿qué quedaría arriba? Arriba quedaría Z. Así, 2. Ajá. ZI más 2 sobre Z. Eso. Quedaría ZI más 2 sobre Z, pero abajo, ¿qué quedaría? En el denominador, Sí. la de abajo, eso es 1 sobre Z. Eso se lo puede tomar como Z sobre Z. Y eso daría Z sobre Z. No, ahí me perdí más. A ver. 1 más Z sobre Z. Muy bien. ¿Y qué pasa con la Z que sobraba arriba y la Z que sobra abajo? Se cancela. Excelente. Entonces, ¿qué me sobra? 1 más Z. 2 más ZI y abajo 1 más Z. Z. Los que estuvieron atentos a lo que estamos realizando con el compañero Sebas es que aquí complementamos la unidad, hicimos la carita feliz y abajo nos sobran unas zetas. Pero esas zetas al hacer la ley de la oreja se cancela, o sea que por lo tanto solo nos va a quedar 2 más ZI y 1 más Z. ¿Vamos hasta ahí, Sebas? Sí, profe, vamos bien ahí. Listo, pero Z tiende ¿a dónde? A 0. ¿Qué pasa si Z tiende a 0 en esta parte de aquí? En esa parte de ahí se reemplaza. En el denominador queda 1 y arriba sería Z por I. Eso es igual a 0.
Así que 2 sobre 1 es igual a 2. Excelente. Por lo tanto, acabo de demostrar que ese límite vale ¿cuánto? Que vale 2. Sebas, pero si tú quisieras, si el aula virtual no te exige que este límite que es al infinito, no te exige técnica, tú puedes aplicar lo del cálculo diferencial. Mira cómo se hace de fácil. ¿Cuál es la mayor potencia arriba y abajo? Z, todos tienen Se el divide grado. entre qué. Dividimos todo entre la mayor potencia. Díctame, ¿cómo quedaría? Entonces eso sería 2z más i sobre z todo. Muy bien. Sobre, Y sobre z sobre z más 1 sobre z. bueno, ahí ya me Bueno, dictaste arriba, no puedes cambiar la anotación. Si arriba me dictaste toda la división, abajo también. claro. Sí, Listo. es que Ya con la parte ya manipulativa, pues este z se reparte término a término, quedaría z con z se van aquí, se van a 1. quedaría 2. Aquí quedaría i sobre qué. Z. Excelente. ¿Y abajo qué quedaría? Díctame. Ahí queda 1 sobre z. No, z entre z, 1. A 1 más 1 sobre z. Sí. Pero z tiende ¿a dónde? Z tiende, en ese caso, a infinito. ¿Y qué pasa con un complejo si z es bien grande? I sobre z. Eso pasa que se convierte en 0, ¿verdad? Muy bien. ¿Y esto? También, ajá. ¿Cuánto es 2 entre 1? Entonces, entre 1, 2. Conclusión, puedes aplicar lo que aplicaste en cálculo diferencial, que ya no les puedo volver a enseñar, te estoy repasando, pues no lo debería hacer, pero pues a mí me gusta explicar bien. O puedes aplicar el teorema. ¿Listo, Cevitas? Listo, profe, está bien. Gracias. Listo. Entonces, esas son dos formas de hacerlo, pero si en el aula virtual dice aplique el teorema, pues nada que hacer. Tienen que aplicarlo el teorema que acabamos de explicar con Sebastián. No sé si alguien de los que está conectado, somos pocos, tenga alguna inquietud del famosísimo teorema de límites al infinito en variable compleja. Listo, muchachos. Y Cevitas, ya para terminar la teoría de límites, con todo lo que hemos visto hasta hoy, está el teorema C. Pero ¿por qué no hice ejemplo del teorema C? Porque, Sebastián, tú ya sabes cómo calcular que f de 1 sobre z, ya solo es volver a hacer el reemplazo, mirar y que eso de cuánto. 0. O sea, entonces ya se vuelve monótono, pues por eso no traje un ejemplo de esto. Esto ya quedaría así como aparece en pantalla, listo para trabajar con algún ejemplo que cumpla estos parámetros. Si el ejemplo del libro cumple estos parámetros, ustedes utilizan esta parte de aquí. Ya les enseñé cómo calcular esto con Sebastián, y si eso les da 0, significa que ese límite sí da infinito. Entonces, Sebas, sinceramente, tienes que ser sincero conmigo, hasta ahí, ¿qué tal te ha parecido la explicación mía? ¿Sí me estás entendiendo o no? Sí, profe. Sí, entendí. Listo. Vamos a terminar para poder ver cuáles son las dudas que ustedes tienen en la primera aula virtual. Vamos a continuar. La idea intuitiva de continuidad. Profe, ¿nos va a evaluar eso en el parcial? Sí, con el mayor de los gustos. Entonces, Sebastián, dime en el plano real, o sea, en cálculo diferencial o en cálculo vectorial con Mónica o con John Cerón. ¿Quién te dio diferencial, John Cerón? Que a mí sí me dio que hacer. Listo, John Cerón, estoy segurísimo, puedo colocar las manos en el fuego que les dictó continuidad. John Cerón les enseñó, a ver, entonces te voy a preguntar,
Cevitas, para todos que tus compañeros te escuchen, ¿cuándo una función era continua? A ver, cuando continuidad. No, profe, la verdad ahí sí me corcha, qué pena. Pero ahí viene el regaño, ¿sabes por qué, Cevitas? Porque ustedes manejan sistemas en la ingeniería electrónica, señales. Y ustedes, Continuidad, eso ah, es cuando es constante, por así decirlo. te voy a graficar y tú me vas a decir cuál es Ajá, continuo y cuál es no. listo. ¿Cuál es continua? ¿La uno de arriba o la 2? Pues, pues, continua, pues, me atrevería a decir que la 2, profe, es que continua para nosotros eso es una recta normal. Falso. En una señal sinusoidal es continua. Esta no es continua porque tiene huecos, tiene saltos. Aquí se interrumpió. Ustedes modelan un circuito y hay una interrupción, la señal deja de ser continua. Esto es un corte de la electricidad. Ya. No lo tomé como saltos, pensé que eran como Esto es cortes. no, esto es Como, un huequito es un salto en sí, matemáticas y ingeniería. ajá. Significa que si esta es la corriente, aquí hubo un corte de energía. Entonces, miren, ingenieros, eh, las matemáticas especiales es un cúmulo de conocimiento de todo. Entonces, no quiero, pues, entrar, pues, en la discusión del análisis de lo que tienen que hacer en mi trabajo. Eh, la continuidad, como lo acabamos de ver con Sebastián, es aquella que no tiene interrupciones. Por ejemplo, aquí es un flujo continuo la de arriba. Miren, continuo, no pasó nada. Pero acá llegó y ¡pum! Interrupción, corte de energía, ¡pum! Interrupción, corte de energía. Si hablamos de corriente, pues cayó la corriente. El voltaje cero en algún momento. Entonces, Seba, sinceramente, ¿ya entendiste cuándo es continua y cuándo no es continua? Sí, profe, ya entendí. Sí. Listo. Entonces, cuando no hay interrupciones, es continua, gráfica uno. Y cuando hay interrupciones o huequitos o aberturas, significa que es no continua. También se llama en matemáticas, si tienes un cuadernito, anótalo, eso se llama una señal discontinua. ¿Listo, Sebas? Listo, Profe, Sebastián. Entonces, vamos a lo que les voy a evaluar en su parcial. Ojo aquí. Profe, ¿y eso cómo lo va a evaluar? Miren aquí. Eh, Dice, analicemos la idea intuitiva de continuidad con la función 1 sobre z. Cevitas, ¿qué pasa cuando z tiende a 0 en 1 sobre z? cuando z tiende a 0 en 1 sobre z, que no, pues es una indeterminación, sería 1 sobre 0, ¿verdad? Muy bien. Es una indeterminación. Significa que en 0 hay un hueco. ¿Por qué, profe? Porque no puedo evaluar. No puedo evaluar el 0, Sebastián. ¿Sí o no? Claro, sí. Excelente. Ojo aquí, Cevitas, ojo aquí. Profe, pero intentemos a ver si usted puede hacer algo que quite la indeterminación. Entonces, pero aquí pasa algo, Sebastián. Z es X más Y. ¿Sí o no? Sí, Listo. Eh, Z tiende a 0, o sea que X y Y tienden a qué? a 0 también. 0. ¿Qué pasa cuando tengo abajo un complejo? ¿Puedo aplicar el qué? El conjugado. Arriba y abajo. ¿Vamos Sí, hasta ahí? sí, Excelente.
Ahora bien, si aplico el conjugado arriba y abajo, pues 1 por x menos y, pues me da x menos y. Y x más y por x menos y da x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí o no, Cevitas? Sí, profe, ¿verdad? Pero así ya realice esa parte algebraica. ¿Qué pasa si evalúo 0, 0? Va a seguir habiendo una Y, indeterminación. o sea, que es así, ya realices lo que realices, ¿sí? Lastimosamente, pues en ese caso, el límite no existe. Daría una indeterminación. Eso significa que la función es discontinua. Ahora bien, Cevitas, ojo lo que te voy a explicar ahorita para tu parcial. Espero lo tomes, porque lo vas a necesitar. Mira de hermosa la gráfica. ¿Qué miras en el medio de esa gráfica? Un hueco. Eso, Ahí sí ya. Ajá. eso, hay un hueco. ¿Es continua? No, esa no es continua. Muy Es bien, porque hay un discontinua. hueco. Hay un hueco. ¿Y en dónde, Cevitas? En 0, 0. Ajá. Que es el valor que estábamos analizando. ¿Sí o Sí, no? exactamente, sí. Pero esta gráfica es muy fácil hacerla en MATLAB. Solamente hay que ingresarla. Ahí pueden consultar en internet, es una de las más fáciles de hacer. Todas las complejas son fáciles, son de manera dos renglones en MATLAB. Esas sí les dejo de consulta, pero aún así te voy a enseñar a hacerlo en GeoGebra. ¿Quieres saber cómo hacerlo o no? Sí, claro, profe, sí, de una. Listo. Entonces mira aquí de chévere. Yo te había dicho, Cevitas, que estas funciones son en 4 dimensiones, pero yo no puedo graficar 4 dimensiones. Tengo que graficar, ¿qué? Solamente tres. Los tres, Tres. o reales o imaginarios. Muy bien. Cojo el z en xy, que es este puntico de aquí, y solo puedo obtener un valor. O cojo la parte real, o cojo la parte Imaginario. imaginal. Entonces cojamos solamente la parte real. ¿Listo, Cevitas? Listo, profe. Esta es la parte real, ¿sí o no? X sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Esta es la parte real, todos la tenemos clara. Tú vas a GeoGebra para darte una idea, si obviamente yo creo que un punto del parcial creo que está con gráfica, entonces tienes que aprender a hacerla. Coges GeoGebra o MATLAB, lo que tú quieras utilizar, te voy a enseñar en GeoGebra, de pronto tengamos inconvenientes con MATLAB, lo voy a enseñar también con GeoGebra. Y como te das cuenta en nuestra guía, en lo que te acabo de explicar hace un momentico, la parte real de esa función contiene dos letras, X y qué. ¿Y qué? ¿Cuál es la razón de eso, Cevita? Recuerda que W se compone de dos funciones, U y quién. Y B corta. Y B. Bien. Pero tanto U como B son funciones de ¿cuántas variables? ¿Cómo De dos así? variables. No De dos puedes ver. Sí, de dos variables. O sea que U depende de dos variables y B también depende de qué. de De dos dos. variables. Eso ya lo vimos en mapeos. No podemos olvidarlo. Sí, Listo. Pero tú tienes una ventaja enorme, Cevitas, que es que tú ya viste cálculo vectorial. Y las funciones de dos variables, ¿en qué plano se grafica? En 3 dimensiones. ¿Sí o no? sí. 3D. Cálculo vectorial, gráfica de 3D. Profe Mónica te enseñó paraboloides, silla de montar, hiperboloide, integrales dobles, triples, derivadas parciales, jacobiano y gradientes direccionales. Todo eso que les dicto a mis chicos de vectorial y se los hago simular en MATLAB. Todo eso lo viste y hoy te lo voy a recordar en GeoGebra porque no tenemos mucho tiempo. Listo, ya con esa explicación lo que significa es que la parte real la puedo graficar en 3D. Entonces tú vas aquí a GeoGebra y en este cuadrito de aquí hay 3 punticos. Ahí aparece vista que
en 3D. ¿Sí lo ves? Sí, profe, sí, sí lo veo. Clic. Y aquí está, vista en 3D. Y aquí ingresas la parte real. Tú solamente para poder graficar, puedes graficar o la real o la imaginaria. Las dos al tiempo no, porque daría 4 dimensiones. Entonces voy a graficar la real. F de X, Y igual, ¿te acuerdas cuál era la función, Cevitas? 1 X, sobre z. X al cuadrado más y al cuadrado. excelente. Hermosa la gráfica. ¿Qué miras ahí en el medio? ¿Si alcanzas a ver? ¿Qué hay en el medio? A ver. Sí, se alcanza a ver cómo que pasa, pues un hueco. Un huequito, ¿sí lo ves? Sí, Ah, lastimosamente tiene una abertura esa gráfica. ajá. Y mira la gráfica de bonita. ¿Se te parece a la de Manlab?